¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esto simplemente es un breve comentario a un video anterior llamado La apostasía Omega. Lo voy a poner como una continuación de aquel video. Muchos han visto ese video y mucha gente se ha enojado y se ha quejado y me ha criticado por causa de ese video y no se han tomado el trabajo de verificar si lo que yo decía en ese video era correcto o no. Básicamente, en esa presentación se muestra que la apostasía omega, de la cual habla el G. de White, no es ninguna apostasía incierta sobre una doctrina incierta, tiene que ver con la personalidad de Dios y tiene que ver con las creencias fundamentales. Eso es lo que ella misma dice en sus escritos. Cuando ella habla de la apostasía omega, dice que esa apostasía ataca los principios fundamentales que fueron sostenidos por la Iglesia durante 50 años y que en particular atacan la personalidad de Dios. Yo les di una pequeña tarea para todos aquellos que vieran el video y que quisieran verificar si esas cosas eran así o no, que simplemente vayan a las doctrinas fundamentales de la época en que Elena G. White vivía, que era a esas doctrinas a las que ella hacía referencia como guiadas por Dios y que no debían ser cambiadas, y que las comparen con las doctrinas fundamentales de la actualidad para ver si había habido un cambio o no. La gran mayoría no hizo eso, la gran mayoría simplemente criticó, nos dijo que atacamos a la iglesia, etcétera, etcétera, pero no se tomaron el tiempo de verificar si estas cosas son así. Yo lo que estoy presentando es un hecho histórico, empírico y comprobable, o sea, cualquiera lo puede verificar, y cada uno de ustedes sacará sus conclusiones si eso es la apostasía o no. Alguno puede interpretarlo como que no, como que en realidad ese cambio en la doctrina es un crecimiento espiritual. Es decir, antes no éramos trinitarios, estábamos equivocados, ahora somos trinitarios y tenemos la verdad. La gran mayoría de los que conocen la historia y no pueden negar la historia de que hubo un cambio, lo toman de esa manera. Dicen que en los últimos años de vida de Elena G. White, ella dejó indicios sobre la Trinidad, murió, ¿sí? Sin hablar abiertamente sobre la Trinidad, pero en el futuro la Iglesia Adventista iba a recibir esa nueva luz que era la Trinidad, que de hecho se votó en el año 1980 por conferencia general. Hasta el año 1980 no estaba votada como una doctrina fundamental, aunque aparecían las doctrinas fundamentales ya en 1931, pero no estaba votada, no era algo aceptado por conferencia general, es decir, los delegados no habían votado esa doctrina como parte de las doctrinas fundamentales. Entonces, usted puede interpretar el hecho de diferentes maneras, pero el hecho es un hecho, el hecho no se puede negar. El hecho es que en la época de Elena G. White las doctrinas fundamentales no eran trinitarias. Posteriormente a la muerte de Elena G. White, las doctrinas fundamentales se volvieron trinitarias. Usted puede interpretar ese hecho como quiera, pero no debe enojarse por eso, porque lo que estoy presentando es un hecho. Usted puede interpretarlo como un crecimiento, es decir, como que fuimos evolucionando, o usted puede interpretarlo como un retroceso, es decir, una apostasía, un abandono de la verdad. Son dos interpretaciones que usted puede darle a un hecho, pero el hecho no se discute. El hecho es indiscutible. Y yo simplemente en este corto video quiero presentarles las pruebas a cada uno de ustedes. Hagan su investigación, no me crean a mí, como vuelvo y repito, pero mucha gente no ha hecho este trabajo. Me parece que no me cuesta nada ponerlo para que ustedes lo vean, ¿sí? Aunque entiendo yo que es responsabilidad individual de cada uno verificar las cuestiones, no me cuesta nada ponerlo para que ustedes lo puedan verificar. Les voy a mostrar cómo aparecen las doctrinas fundamentales de la época de Elena G. White, son las últimas publicadas en el año 1914, y la doctrina número 1 de aquella lista de doctrinas dice que hay un Dios personal. Fíjense cómo utiliza la expresión el autor, que fue Urias Smith, el que escribe esto, que de hecho era antitrinitario, como lo mencioné anteriormente. Urias Smith pone que hay un Dios personal. Fíjense que dice que es un Dios y es personal. ¿Qué significa que es un Dios personal? Que es una persona, que es un ser, ¿sí? Que no es una especie de fuerza impersonal, sino que es una persona, es un ser, pero dice que es un Dios personal. No hay múltiples personas dentro de ese Dios. No es un Dios multipersonal, es un Dios personal. Dice espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, misericordia, inmutable y presente, fíjense lo que va a decir ahora, presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Y cita Salmo 139:7 que dice, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Es un texto bíblico muy conocido que muestra que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Por eso dice presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Este era el concepto que tenían acerca del Dios único los adventistas del séptimo día de la época de Elena G. White. Y Elena G. White dice que esas creencias fundamentales iban a ser cambiadas. Esa iba a ser la apostasía omega, según lo que dice Elena G. White. Usted puede interpretarlo como que no, como que ese cambio fue un progreso, que fue una nueva luz que recibió la iglesia. Pero esta es la realidad. La doctrina número 1 decía que había un solo Dios, que era personal, es un Dios personal, ¿sí? Y la doctrina número 2 decía que había un Señor Jesucristo. ¿A qué les recuerda a ustedes esta expresión? Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. 1 Corintios 8:6, obviamente. Eso es una confesión de fe que hace el apóstol Pablo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. La doctrina 2 dice, hay un Señor Jesucristo, no dice hay otro Dios, no dice hay un Dios el Hijo, no dice así, dice hay un Señor Jesucristo, conforme a lo que dice la Biblia, el Hijo del Padre Eterno. ¿Quién es el Padre Eterno? El Dios que fue mencionado anteriormente en la doctrina número 1, por quien creó todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham, para la redención de nuestra raza caída que habitó entre los hombres, lleno de gracia de verdad, vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio y bueno, sigue dando una serie de características acerca de Cristo, ¿sí? Que no son relevantes a lo que estamos hablando, porque es presentado Cristo como un Señor Hijo del Padre Eterno. Obviamente, dentro de las creencias adventistas está la idea de que Cristo es divino Hijo de Dios, que no es una criatura, no es un ser creado, sino que es divino como el Padre, y se le llama a Dios también como el Padre. Pero las doctrinas básicamente decían que había un solo Dios que era personal y que se hacía presente por su Espíritu Santo. O sea que creían en un Dios, creían en un Espíritu Santo porque es el representante de Dios y creían en un Señor Jesucristo. Pero no creían que había un Dios formado por tres personas. Estas son las creencias fundamentales a las cuales Elena G. White hace referencia cuando dice que esas creencias no podían ser cambiadas, ¿sí? Ahora, veamos cómo son las doctrinas fundamentales en la actualidad. Dice así, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternales. Bueno, después da características, ¿no? Que estamos de acuerdo. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, sobre todo omnipresente, es infinito, más allá de la comprensión humana, pero conoció a través de su autorrevelación. Dios es amor, es por siempre digno de adoración y servicio por parte de toda la creación. Pero fíjense, comparen ustedes y díganme si no hubo un cambio, ¿sí? Que alguien me demuestre que no hubo un cambio. Evidentemente un cambio hubo, ese es un hecho innegable. Usted interpretará si ese cambio fue positivo o negativo, pero fíjense, hay un solo Dios, dos puntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternales. Ya no es más un Dios personal, como decía anteriormente, un Dios personal y un Señor Jesucristo. Ya no es más así, ahora es un Dios formado por tres personas coeternas y coiguales, ¿sí? Una Trinidad básicamente. Aunque no pongan la palabra Trinidad en esta edición de las doctrinas fundamentales, ya ha aparecido en otras ediciones anteriores la palabra Trinidad, porque ese es el concepto de un Dios formado por tres personas, pero originalmente era un Dios personal. Eso era lo que creía Elena G. de White y decía que esas doctrinas no debían ser cambiadas, ¿sí? Ahora, estas son las creencias actuales y ustedes van a ver que, como les mencionaba hace un rato, esta doctrina no se votó por conferencia general hasta el año 1980. Ustedes van a ver que este mismo cambio se puede percibir en las últimas décadas. No hay que ir muy atrás. Esto obviamente lo pueden corroborar en la review en general, en los anuarios, en los yearbooks que fueron publicados por la Iglesia Adventista. Yo les voy a dejar igual el link, si ustedes quieren lo pueden verificar en el link que les voy a dejar en los comentarios de este video y en la descripción. Pero fíjense algo que ustedes pueden corroborar en sus propias casas. Si usted es adventista de muchos años, o sus padres fueron adventistas, o tiene familiares que fueron adventistas de muchos años, usted puede corroborar lo que le voy a mostrar a continuación. A continuación van a ver el voto bautismal de la Iglesia Adventista, primeramente de los años 90 y después del año 2000. Y ustedes van a ver un cambio.
Y ustedes van a decir, pero ¿cómo un cambio tan reciente? Evidentemente, el cambio siempre fue progresivo, nunca fue de golpe y porrazo, porque la gente obviamente no resiste un cambio tan brusco. Pero a medida que van pasando las generaciones, a medida que van muriendo los testigos, ¿sí?, de lo que era el verdadero mensaje adventista, es mucho más fácil ir cambiando las cuestiones. Pero fíjense ustedes la diferencia y díganme si no hay un cambio, si realmente no hubo una alteración en las creencias de los adventistas. Fíjense lo que dice el voto bautismal del año 1995. Creo en un solo Dios, el Padre, coma, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Estoy de acuerdo con esta confesión de fe? Claro que sí que estoy de acuerdo con esta confesión de fe. Es del año 1995. Yo entré a la iglesia adventista en el año 99, o sea que yo no vi el cambio. Yo cuando entré ya las cosas ya habían cambiado. Pero en el año 95, la confesión de fe, los votos bautismales que se le toman a los que se van a bautizar, preguntándoles si aceptan las doctrinas adventistas, era: creo en un solo Dios, el Padre, como decían las creencias fundamentales originales, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, porque realmente hay un Dios, realmente ese Dios tiene un Hijo y realmente hay un Espíritu Santo por el cual ambos se hacen presente con nosotros. Pero fíjense en el año 2000, ¿cómo dice ese voto bautismal? Creo en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Ya no es más un Dios personal, el Padre, ya no es más un Dios personal. Ahora es un Dios multipersonal, un Dios compuesto, un Dios que está formado por tres personas, coeternas y coiguales. Pero hace poquitos años atrás, esto lo van a poder corroborar ustedes, si son adventistas de muchos años, ustedes van a poder ver los votos bautismales, compararlos y decirme, y déjenme en los comentarios, y yo les invito a cada uno de ustedes que me dejen en los comentarios si realmente hubo un cambio en la doctrina o no. Y pónganme su interpretación. ¿Cuál es la interpretación de ese cambio? Primero, pónganme si hubo un cambio o no. Yo estoy demostrando en este video que realmente hubo un cambio. Antes no éramos trinitarios, después sí éramos trinitarios. Ahora, díganme ustedes si ese cambio fue un cambio positivo o un cambio negativo. Esto es muy sencillo. Yo sé que a la gente le gusta filosofar, irse por las ramas, pero esto es una cuestión sencilla. Antes no había Trinidad, ahora sí hay Trinidad. Algo pasó, hubo un cambio. ¿Ese cambio fue para bien o fue para mal? Eso les dejo a cada uno de ustedes para que lo puedan considerar. Les voy a dejar el link en la descripción de esta presentación cortita para que ustedes la tengan si la quieren, y también de las creencias fundamentales originales para que las vean en inglés y en español completas, y algunas citas del Espíritu y Profecía que hablan de esas creencias fundamentales que no debían ser cambiadas. Déjenme saber en los comentarios qué opinan, si hubo o no hubo un cambio en las doctrinas de la Iglesia Adventista con respecto a la personalidad de Dios, hubo un cambio o no, y si ese cambio fue positivo o no fue positivo. Los voy a estar leyendo en los comentarios y seguramente de alguno de los comentarios de ustedes saldrá inspiración para algún otro video. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y ya saben, suscríbanse y compartan este video con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.